Está bien, no hay problema. Continúe con la clase, después ve la grabación. Bueno, entonces habíamos dejado con este concepto de susceptibilidad magnética. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esta teoría de las corrientes amperianas, la ecuación que define a los tres vectores magnéticos, la susceptibilidad magnética, el vector magnetización, etc., vamos ahora a utilizar diferentes modelos para explicar el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo. Nosotros comenzamos explicando el diamagnetismo. Es necesario decir acá que el diamagnetismo, para explicarlo bien, hay que ir a los conceptos de física cuántica. La física clásica no alcanza a explicarla bien. De todas maneras, nosotros vamos a hacer alguna aproximación a la explicación para comprender que esto puede, digamos, comprender más o menos el funcionamiento de este fenómeno físico, el diamagnetismo. O sea que esta explicación que nosotros damos es una explicación que por ahí no resiste un análisis muy profundo, pero que a nosotros nos alcanza para comprender el fenómeno de diamagnetismo, ¿no? Sabemos entonces que en los materiales diamagnéticos la susceptibilidad es negativa porque el campo es menor que el campo fuera del material y el vector magnetización, para que ello ocurra así, debe tener un sentido opuesto al vector excitación magnética. Nosotros sabemos que en todos los materiales, esto no lo habíamos dado, ¿no es cierto? Lo estoy dando por primera vez ahora, ¿no? Perfecto. Nosotros sabemos que en todos los materiales, en todos los átomos, los electrones están apareados de a dos. Esto sí lo habíamos dicho antes, por eso esto me confundió un poco. Habíamos dicho de que lo único que varía entre ambos es el spin de los electrones. Uno trabajando con un spin positivo, el otro con un spin negativo. Vamos a tomar dos electrones apareados cualquiera de un átomo cualquiera. Vamos a suponer que estos dos electrones están viajando en sentido, en direcciones, en la misma dirección. Vamos a suponer que sea esta dirección, por ejemplo, antihoraria. Vamos a suponer que esta dirección sea horaria. Me falta el marcador acá, ahora sí, sea horaria. Los dos electrones apareados con la misma órbita, o sea, representan la misma espira de corriente, pero un electrón tiene spin positivo y otro electrón tiene spin negativo. Bueno, imagínense que los spines de estos electrones, este movimiento de rotación del electrón sobre sí mismo,
lo combinamos de alguna forma con el movimiento de traslación, entonces el electrón que tiene spin negativo, podemos imaginarnos que invierte su sentido de movimiento, pasando de moverse en sentido horario a moverse en sentido antihorario. ¿eh? Esto en la realidad no es así porque si no estos electrones estarían chocando 2 veces por vuelta. Pero nosotros para este análisis lo podemos suponer de esta manera. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre. Tenemos que cada electrón define una espira de corriente Cada electrón define una espira de corriente y esta espira de corriente tiene un momento magnético asociado. Este momento magnético, ¿no?, tiene para el electrón denominado acá como 1, tiene un sentido que sería entrante al plano de la diapositiva. Mientras que el electrón 2 tendría un sentido, el electrón 1 en realidad es un movimiento de una carga positiva en sentido antihorario, o sea, estaría el momento magnético de este vector saliente al plano de la diapositiva, mientras que el electrón 2 tendría un momento magnético entrante al plano de la diapositiva. Como los dos electrones están apareados, entonces estos dos momentos van a ser iguales y al tener sentido opuesto se van a anular entre sí. O sea, no va a tener momento magnético y todos los electrones que están apareados de 2 van a tener un momento magnético nulo en cualquier átomo que consideremos. Este análisis que hice es, por supuesto, en ausencia de campo magnético externo. Cuando nosotros le aplicamos un campo magnético externo, como el que le estamos aplicando acá, que lo vemos con crucecitas, entonces, ¿qué va a ocurrir? Sobre cada electrón va a actuar una fuerza igual al valor de la carga del electrón por la velocidad por la intensidad de campo B. Esta va a ser una fuerza que actúa sobre el electrón 1. De acuerdo a la regla del producto vectorial, esta fuerza está orientada hacia abajo. Y sobre el electrón 2, la fuerza que actúa también está orientada hacia abajo. Entonces, de esta manera, esta fuerza que actúa, en el primer caso, en el electrón 1, se suma a la fuerza centrípeta del movimiento circular del electrón, con lo cual la fuerza centrípeta es como si aumentara en el valor F sub m1. Si aumenta la fuerza centrípeta, es porque como fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta, es porque ha aumentado la aceleración centrípeta. Y para que aumente la aceleración centrípeta, debe aumentar la velocidad del electrón. Entonces, en este caso, vamos a ver en la próxima diapositiva, en este caso, el aumento de la fuerza centrípeta va a producir un aumento de la velocidad del electrón, va a aumentar la velocidad 1. El electrón 1 va a girar más rápidamente. En el electrón 2,
la fuerza magnética tiene sentido opuesto a la fuerza centrípeta, por lo tanto, la fuerza resultante se va a comportar como una fuerza centrípeta menor, por lo tanto, es como que disminuye la aceleración centrípeta. Y esto se lo puede visualizar con una disminución de V sub 2. Entonces, en ausencia de campo magnético externo, las velocidades V1 y V2 son iguales. Cuando aplicamos un campo externo, la velocidad del electrón 1 aumenta respecto de la velocidad del electrón 2. Al aumentar la velocidad de este electrón, el momento magnético aumenta, porque aumenta la corriente I sub m. Y en cambio, al disminuir la velocidad del electrón 2, el momento magnético disminuye. Entonces, los dos momentos magnéticos que se anulaban entre sí, pasa ahora a ser el momento 1 mayor que el momento 2 y da un resultado de un momento magnético saliente al plano de la diapositiva. O sea, el momento magnético resultante se opone al campo magnético externo. Y este fenómeno aparece como diamagnetismo. Al oponerse, la suma de los momentos magnéticos dividido el volumen va a dar el vector magnetización. Este vector magnetización va a tener sentido opuesto a H y de esta manera se produce este fenómeno, esta reacción de disminución del campo magnético externo. ¿Mm? Muy bien. De esta manera nosotros explicamos el diamagnetismo. Bueno, esto es todo lo que hemos dicho acá. Entonces, vemos que este fenómeno ocurre en todos los átomos que tienen electrones apareados entre sí. O sea, que el diamagnetismo es un fenómeno que ocurre en prácticamente todos los átomos. No ocurre en algunos átomos como el hidrógeno, por ejemplo, que no tiene otro electrón para parearse. Tiene un solo electrón. Bueno, habiendo explicado el fenómeno del diamagnetismo, pasamos a explicar ahora otro fenómeno físico que es el paramagnetismo. En el paramagnetismo, ¿no? La susceptibilidad magnética es positiva. Por lo tanto, el vector magnetización tiene el mismo sentido que de H. O sea, el átomo reacciona produciendo un vector magnetización que refuerza a H. O sea, que aparecen momentos magnéticos en el sentido de H. Habíamos dicho que los átomos poseen un momento cinético relacionado con el spin del electrón. El spin del electrón explica el giro del electrón sobre sí mismo. Este giro se puede asociar a una corriente superficial en la superficie del electrón que al girar aparece una pequeña espira de corriente. Esta espira de corriente que gira produce un momento magnético. Entonces, este giro del electrón produce un momento magnético y este momento magnético en general se lo llama magnetón de Bohr, ya que fue estudiado por este físico llamado Bohr. Este momento magnético existe en todos los materiales orientados al azar, pero cuando aparece un campo magnético externo, estos momentos comienzan a intentar alinearse en el sentido del campo. Y digo intentar alinearse porque
el movimiento de los electrones está muy forzado por los campos eléctricos y magnéticos que los circundan, entonces tiene como mucha agitación a su alrededor, que hace que apenas se orienten en el sentido considerado. Y por eso este refuerzo que se produce es un refuerzo pequeño. De esta manera, la corriente de magnetización I sub m, que podemos justificar que aparece, es mucho más pequeña que la corriente que circula por la bobina del toroide en donde hacemos el análisis. Fíjense que este fenómeno físico es un fenómeno que también ocurre en todos los materiales. O sea que el paramagnetismo y el diamagnetismo ocurre en todos los materiales. Entonces, cuando un material se lo denomina paramagnético, se lo denomina paramagnético cuando el efecto magnético del paramagnetismo supera al diamagnetismo. En ese caso, el material es paramagnético. Ahora, si el efecto magnético del diamagnetismo fuera superior al del paramagnetismo, el material se comporta como un material diamagnético. Entonces, tenemos aclarada esta duda que aparece por ahí, por qué algunos materiales son paramagnéticos y otros materiales son diamagnéticos. Bueno, nos queda explicar la tercera categoría de materiales, el tercer fenómeno magnético de los materiales, que es el denominado ferromagnetismo y que es el más atractivo desde el punto de vista tecnológico, de aplicación tecnológica. Acá la susceptibilidad es muchísimo mayor que 0 y que 1, podríamos decir. Por consiguiente, la caracterización de estos materiales es que la corriente de magnetización es mucho mayor que la corriente que circula por la bobina. Muy bien, este fenómeno de ferromagnetismo es un fenómeno que ocurre por debajo de una cierta temperatura llamada temperatura de Curie, que tiene un valor especial para cada tipo de material. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para el cobalto, la temperatura de Curie está por encima de los 1100 grados. 1100 grados quiere decir que el cobalto es un material ferromagnético hasta 1115 grados. Si superamos esta temperatura, la agitación térmica se hace tan intensa que vence el ferromagnetismo y el material se convierte en paramagnético. El hierro es 850 grados. Este óxido férrico, que es un óxido particular, óxido ferroso férrico, que es, digamos, el óxido más abundante que hay en la magnetita, la temperatura de Curie está en el orden de los 585 grados. Después, bueno, acá hay diferentes sales que tienen propiedades magnéticas. Fíjense, el níquel, la temperatura de Curie del níquel está en 354 grados. Esta temperatura relativamente baja, ¿no?,
posibilita de que se haga una experiencia. Por ejemplo, se suspende una bolita de níquel de un alambre delgado metálico, ¿no? Y se coloca en las inmediaciones un imán. De esta manera, la bolita desvía, es como que pendulea, acercándose al imán. No dejamos que lo toque, o podemos llegar casi a tocarlo. Entonces la bolita ahí queda atraída por este imán. Si nosotros calentamos con una vela o con un mechero la bolita por abajo, en un momento, cuando la bolita llega a la temperatura de Curie, a estos 354 grados, pasa a ser paramagnético y cae, deja de ser atraída por el imán. Cae, oscila un poquito y mientras tanto se va enfriando, cae por debajo de la temperatura de Curie, vuelve a ser ferromagnética, vuelve a ser atraída y nuevamente se posiciona arriba del mechero, con lo que se calienta, cae nuevamente y así queda en un ciclo oscilando permanentemente. Esto se puede hacer con una bolita de níquel. Después tenemos estos otros elementos. Fíjense, acá tenemos un óxido de manganeso y hierro, que aparece en algunos cerámicos. Aquí tenemos una sal de hierro e itrio, un óxido de hierro e itrio, ¿no? Tenemos el óxido de cromo. Fíjense que el cromo no es un material ferromagnético, pero el óxido de cromo sí. Y tiene una temperatura de Curie baja, lo cual también le da una propiedad que puede ser interesante para alguna aplicación tecnológica. No conozco si se utiliza para alguna aplicación tecnológica, pero es factible, ¿no? Está cerca de la temperatura de fusión del agua, en fin, habría que ver. Después tenemos acá el gadolinio. Fíjense que la temperatura de Curie del gadolinio es de 19 grados Celsius. Esto está en grados Celsius. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un pedazo de gadolinio en el patio de nuestra casa, a la mañana, que está fresco, sería ferromagnético, y al mediodía, que la temperatura supera los 19 grados, sería un material paramagnético. Entonces, es interesante este material porque la temperatura de Curie está en el orden de la temperatura ambiente. Entonces, por ahí no sabríamos cómo tratarlo. Si lo caracterizamos a una temperatura de referencia de 15 grados, que es una temperatura normal de caracterización, sería ferromagnético. Pero si lo caracterizamos a una temperatura normal de 20 grados, que es otra temperatura normal de caracterización, sería paramagnético, ¿no? Fíjense qué cosa extraña. Y después está el disprosio, que lo habíamos mencionado como material ferromagnético, pero a bajas temperaturas. Fíjense que menos 185 grados. Y el óxido de europio, el europio es una tierra rara, está la temperatura de Curie por debajo de los 204 grados bajo cero. O sea que tenemos una gran amplitud de temperaturas de Curie. Y eso está asociado a la forma de ligación entre los átomos en su constitución sólida, ¿no? Bueno, cuando nosotros analizamos la forma como varía el campo B dentro de un material ferromagnético, analizamos entonces las curvas características, vamos a ver
estas curvas están fuera de escala. Acá trabajamos con el módulo de la excitación magnética y del campo magnético. En realidad, esta curva sube mucho más rápidamente por acá, pero bueno, dijimos que está fuera de escala. Entonces, como pueden ver, no hay una relación lineal entre H y B. El valor del producto mu sub 0 por K sub M, que sería la permeabilidad del material, es el valor de la pendiente de la recta que une el origen con cualquier punto de la recta. Entonces, fíjense que la pendiente va aumentando hasta llegar a un valor máximo y a partir de ahí comienza a disminuir hasta llegar a un punto que se lo conoce como punto de saturación del material. Entonces ahí cualquier crecimiento del valor del campo está debido solamente al crecimiento de la excitación magnética H. Porque el material llegó a su saturación, ya vamos a ver lo que esto significa. La pendiente de la curva, si nosotros la graficamos, vamos a ver que en este punto llega a un máximo, parte de un valor inicial, llega a un valor máximo y luego va cayendo lentamente. Entonces tendríamos acá la curva de B y la curva de la permeabilidad del material mu. Otras curvas que tenemos es bueno, no, perdón. Lo que tenemos acá, luego de haber hecho esta explicación, tenemos algunas curvas reales de cómo varía esta curva de la permeabilidad para el vacío. Tenemos la línea negra, mu sub 0. Tenemos cómo varía la permeabilidad para los materiales diamagnéticos, es la curva verde, por debajo de la del vacío, por encima de la del vacío, la de los materiales paramagnéticos. Como la variación es lineal, tanto de los diamagnéticos como los paramagnéticos, estas curvas son rectas, de pendiente constante. En cambio, en los materiales ferromagnéticos, la pendiente es una curva, no es una recta, la pendiente va variando continuamente. Esta sería la permeabilidad para los materiales ferromagnéticos. Muy bien, acá tenemos la forma de variación de la curva B en función de H, de diferentes materiales. Tenemos acá curvas de diferentes materiales, en donde en ordenadas tenemos el valor de los campos que llegan hasta 1,6, 1,7 teslas en algunos casos, o 0,2, 0,3 teslas en el otro extremo. La curva número 1 corresponde al acero. Entonces, uno de los materiales que más varía el campo magnético es la lámina de acero común. Una lámina que es muy usada para motores y transformadores es la de acero al silicio. Acá le falta el número 2, es la número 2, que ustedes pueden ver que entre una y otra parecería que tiene mejores propiedades la lámina de acero. El problema es que en los transformadores y en los motores, en los núcleos, hay pérdidas por corrientes de Foucault, ¿se acuerdan? Corrientes parásitas. Entonces se utiliza el acero aliado con una pequeña cantidad de silicio
para aumentarle mucho la resistividad eléctrica y disminuir así las pérdidas del material. Después tenemos el hierro común, que es la curva 6. La curva 7 en celeste corresponde al níquel, la del 8 corresponde al cobalto, y la curva 9 es la magnetita, que es el mineral natural ferromagnético más común que tenemos en la naturaleza. Entonces, tenemos estas curvas para diferentes tipos de materiales. Muy bien. Entonces, anteriormente habíamos visto cómo variaba V, cómo varía la permeabilidad mu, y ahora vemos en este otro gráfico cómo varía la magnetización M. Vemos que tiene una variación similar a B, nada más que cuando llega a la saturación, no, están todos los dipolos magnéticos orientados y ya no puede subir más su valor, por lo cual esta curva se hace horizontal después del punto de saturación. Y si observamos la curva de susceptibilidad magnética, vamos a ver que tiene una forma similar a la del coeficiente magnético o a la de la permeabilidad magnética. Bueno, estas son las diferentes curvas y nosotros lo que vamos a explicar ahora es ¿por qué ocurre este enorme incremento del valor del campo, dado en esta curva, este enorme incremento del valor del campo B en los materiales ferromagnéticos? Podemos decir que los materiales ferromagnéticos, si bien a simple vista tienen una constitución amorfa, o sea, no tienen una constitución cristalina, podemos decir que en la práctica y a nivel microscópico, estos materiales tienen un ordenamiento cristalino particular. O sea, los átomos se agrupan entre sí formando cristales cuyo desarrollo es microscópico, ¿no? Y pasan a formar lo que se denominan granos de cristal. Entonces, materiales como el hierro, las aleaciones de hierro, que parecen materiales amorfos, en realidad, en su constitución interna, son materiales que tienen estructuras cristalinas. Y la podríamos observar a estas estructuras si nosotros tomamos un trozo de este material, cortamos una superficie plana, la pulimos bien, pulimos hasta que llegue el pulido a espejo, o sea que brille, y una vez pulida, la dejamos que a esta superficie sea atacada durante unos minutos por un ácido suave. No vamos a usar ácido sulfúrico ni clorhídrico, usaríamos un ácido suave como por ejemplo el ácido acético o algún otro tipo de ácido suave. Entonces va a atacar esta superficie espejada con una velocidad diferente a donde está el cristal de donde no está el cristal. Entonces la dejamos actuar unos minutos, luego limpiamos bien la pieza y la colocamos en un microscopio y vamos a observar a través del microscopio esta estructura cristalina del material. Es un fenómeno muy interesante de ver, es un fenómeno
que se estudia mucho, sobre todo en las aleaciones de hierro, tiene aplicaciones mecánicas interesantes. Los ingenieros mecánicos y electromecánicos lo van a ver más adelante en la carrera. ¿eh? Eh, Estos cristales adquieren formas diferentes de acuerdo a la forma como se han formado, cómo se ha enfriado el material, etcétera. Existen formas que tienen nombres determinados, austenita, martensita, etcétera, ¿no? Entonces, esta estructura cristalina microscópica, además de estar los átomos acomodados en una forma cristalina, tienen la particularidad que dentro del grano los momentos magnéticos están orientados entre sí. Fíjense, acá tenemos una imagen. Vean solamente la primera imagen para no confundirse, la imagen de la izquierda. En esta imagen tenemos acá zonas de un material que ha sido, digamos, hecho un corte y estudiado, y podemos ver que dentro de este sector todos los momentos magnéticos están orientados en el mismo sentido, en este caso horizontales, y en otros casos con diferentes inclinaciones espaciales. De esta manera, cada pequeño trozo de estos materiales son trozos magnetizados, pero como están colocados en diferentes direcciones, macroscópicamente no le detectamos ningún campo magnético propio. Bueno, muchas veces en los granos de cristal, sobre todo cuando son mayores a un cierto tamaño, puede ocurrir que dentro de un cristal exista más de una orientación. Por ejemplo, podría haber un cristal formado por estos dos trozos, que tenemos dos orientaciones diferentes. Entonces, puede ocurrir que en un cristal haya más de una orientación. Por eso es que no lo asociamos a estos agrupamientos de momentos específicamente con los granos de cristal, sino lo asociamos con lo que se denomina dominios magnéticos. Dominios magnéticos. Esta teoría, la teoría de los dominios magnéticos, fue realizada por Weiss en el año 1907, y funciona perfectamente bien para justificar estos fenómenos. Entonces, tenemos acá que diferentes dominios magnéticos separados por zonas de transición entre uno y otro momento magnético, entre una y otra dirección de momentos magnéticos, hay zonas de transición. Estas zonas de transición se denominan paredes de Bloch. Paredes de Bloch. En algunos otros casos hay otros tipos de paredes que se denominan paredes de Neal, pero este es un caso muy particular. En general, hablamos de paredes de Bloch. En las paredes de Bloch, que tiene un espesor de algunos átomos, ¿no? El momento magnético va a ir variando, va a ir sufriendo una transición paulatina entre una y otra dirección, ya que nosotros habíamos dicho en algún momento que el campo magnético es una función continua en el espacio, no puede haber un cambio abrupto de dirección porque ahí tendríamos un punto singular.
que no existe. Entonces siempre hay una transición y esa transición forma estas paredes que se denominan en general paredes de Bloch. Muy bien. Supongamos entonces que a este material le aplicamos un campo magnético externo. Por ejemplo, acá le aplicamos un campo magnético externo vertical B sub 0, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en este material cuando le aplicamos este campo magnético? Comienza a haber un crecimiento de los dominios magnéticos que se encuentran en el sentido del campo magnético. Ven acá, este dominio tenía este tamaño y a medida que aumenta que aparece y aumenta B sub 0, va creciendo, este dominio va, digamos, conquistando dominios que se encuentran en los costados. De esta manera, este crecimiento de los dominios magnéticos va produciendo una orientación que es cada vez más notable en el sentido del campo y aparece este refuerzo del vector magnetización M. M. Para indicar así que son vectores. Entonces, de esta manera es que se produce el refuerzo del campo magnético total. Cuando este campo externo sube lo suficiente, se llegan a orientar todos los momentos magnéticos en el sentido del campo externo y se produce la saturación magnética del material, que ya le hemos mencionado en un dibujo anterior. Ahí está la saturación, ya no hay crecimiento del vector magnetización. Están todos los momentos magnéticos orientados en este sentido. Muy bien. Entonces, cuando nosotros aumentamos la excitación magnética, el camino que seguimos en la curva, acá tenemos otra curva, fíjense que en la curva BH que tenemos acá, en una excitación magnética inicial, partimos de cero, con la corriente cero, y a medida que vamos subiendo, va subiendo rápidamente el campo magnético, hasta llegar a la saturación del material. Esta curva se denomina curva de magnetización inicial. ¿Y por qué se denomina curva de magnetización inicial? Porque cuando nosotros, a partir de este punto, a partir de este valor de H, comenzamos a desexcitarlo, no vamos a volver por la misma curva, sino que el valor del campo B se va quedando atrás. Va a ir cayendo, pero va quedando atrás su valor. Hasta que cuando llega
a una excitación nula, queda con un campo magnético remanente el material, queda con un campo magnético remanente el material, de manera tal que llega a este punto mencionado como 2. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, explicaciones ya las vamos a dar, pero este fenómeno de quedarse atrás es un fenómeno que ocurre muchas veces en la física, ¿no? Y cuando ocurre se denomina histéresis. El nombre de histéresis proviene de histere, griego, que es quedarse atrás. Tiene la misma raíz etimológica que la palabra histeria. En la histeria, una enfermedad mental muy estudiada por Freud, en la histeria, en un ataque agudo de histeria, el cuerpo de la persona queda rígido y cuando lo recuestan en la cama, queda apoyado en los hombros y en la punta de los pies. O sea, queda todo el cuerpo arqueado hacia arriba. Es como si los hombros y los pies se echaran hacia atrás. Entonces, de ahí es probable que provenga, que compartan la raíz etimológica. Este fenómeno de histéresis ocurre no solamente en el magnetismo. Cualquier deformación que supera el nivel elástico, el límite elástico de un material, es un fenómeno de histéresis. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un pedazo de papel y lo hacemos un bollo, cuando después lo enderezamos, no vuelve a la posición anterior. Si nosotros le hubiéramos hecho una deformación suave, lo dejamos y vuelve a la posición anterior. Acá decimos que el papel ha sufrido un fenómeno de histéresis, ya que en los puntos en donde están los pliegues del apretujamiento del papel, ha quedado deformado plásticamente y ha sufrido este fenómeno de histéresis. También ocurren en estudios económicos. Hay muchos ejemplos de histéresis, no vamos a demorar con este tema. Entonces, este fenómeno de histéresis hace que, en general, en un material ferromagnético, cuando lo excitamos con la curva de magnetización inicial y luego lo desexcitamos, el material queda magnetizado con un cierto valor de campo magnético que se le llama magnetismo remanente. Ya lo vamos a analizar posteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar el campo magnético B del material a cero nuevamente? Bueno, tendríamos que invertir la circulación de corriente, venir al segundo cuadrante, y de esa manera nosotros excitamos en sentido opuesto al material y llegamos a este tercer punto, en donde V es igual a 0. Pero fíjense que H y por consiguiente M van a ser diferentes de 0. Este punto 3 se denomina campo coercitivo o fuerza coercitiva del material. Si nosotros lo seguimos excitando hacia la izquierda en sentido negativo, el material va a seguir recorriendo una trayectoria en el tercer cuadrante hasta que llegue
al mismo punto H positivo va a llegar al valor de H negativo a la saturación del material por aquí. Entonces, vemos la curva completa. La curva completa, tenemos acá el magnetismo remanente, tenemos acá la fuerza coercitiva, seguimos excitando, llegamos a la saturación del material en el sentido opuesto de H y de la corriente, y luego cuando lo desexcitamos, vamos a seguir una trayectoria simétrica a la trayectoria superior. Llegamos ahora a un magnetismo remanente en sentido opuesto al anterior. Entonces, si comenzamos nuevamente a excitarlo positivamente, vamos a llegar a que el campo magnético sea nulo, pero H y M no van a ser nulos, y luego seguimos excitando y llegamos nuevamente al punto de excitación superior. De esta manera, vemos que una vez que hemos excitado a un material ferromagnético, ya no podemos volver al origen, H0, B0, porque siempre vamos a seguir alguna de estas trayectorias. Esta forma particular que adquiere se denomina ciclo de histéresis, y en este caso, en donde el ciclo en los dos extremos llega a la saturación magnética del material, el ciclo se denomina ciclo de histéresis de saturación. Llega a la saturación del material. Pero también tenemos ciclo de histéresis que no necesariamente llegan a la saturación del material. Aquí tenemos un dibujo, diferentes formatos de ciclo de histéresis, en donde el más grande, el azul, llega a los extremos, y después tenemos ciclos más pequeños, en donde se va perdiendo un poco la forma típica del ciclo de histéresis y va adquiriendo formas más redondeadas. Es importante ver que si en cualquier punto de trabajo retrocedemos o avanzamos, vamos a describir en ese punto, o en este otro, un pequeñísimo ciclo de histéresis en la zona. O sea, que este estudio no es un estudio muy sencillo. Cuando uno trabaja en el laboratorio, puede ver que este fenómeno es bastante más complejo de lo que estamos viendo acá. Y con las mismas herramientas que tenemos acá, no hay nada diferente en el laboratorio. Entonces, de esta manera, trabajamos sobre el ciclo de histéresis completo, y nosotros aquí vemos que siguiendo la curva inicial de magnetización, llegamos al campo de saturación del material B sub S, H sub S. Sería interesante escribir la ecuación de los tres vectores magnéticos para este punto. Tendríamos, la menciono verbalmente porque no está escrita, B sub S sería igual a mu sub 0 por H sub S más mu sub 0 por M sub S. Luego, cuando retrocedemos a este punto, tenemos el magnetismo remanente, B sub R. Acá la expresión sería B sub R igual a H es igual a 0, entonces queda solamente a mu sub 0 por M sub R, magnetismo remanente. En este otro punto, que el campo B es igual a 0, queda 0 igual a menos mu sub 0 por H sub C más mu sub 0 por M sub C. Y así pueden ustedes escribir
las otras expresiones. Muy bien. ¿Qué consecuencias trae que un material tenga un ciclo como este ciclo de histéresis? Fíjense que el ciclo de histéresis encierra una cierta área en el gráfico BH, o HB, perdón. En el gráfico HB, este ciclo encierra una cierta área. ¿Qué representa esta área? Si nosotros trazamos por aquí un rectángulo de coordenadas H y B, el área de ese rectángulo sería B por H. Dimensionalmente, B por H es Newton sobre amper metro por amper sobre metro, que es Newton sobre metro cuadrado. Simplificamos los amperes, me queda Newton sobre metro cuadrado. Si multiplicamos y dividimos por metro, me queda la dimensión de B por H expresada en Joule sobre metro cúbico. ¿Qué representa esto? La energía absorbida por el material para rotar los dominios magnéticos desde que salgo de este punto, recorro todo el ciclo hasta que vuelvo a este punto. Entonces, he recorrido este ciclo y he efectuado el sistema que posibilitó la circulación de corriente para recorrer este ciclo ha posibilitado entregar una cierta energía al material que está dada por el área de este ciclo de histéresis expresada en Joule sobre metro cúbico. Esta energía la absorbió el material y la transformó en calor. Muchas veces algunos autores dicen que esta energía ha sido utilizada para vencer las fuerzas de rozamiento que aparecen cuando rotamos estos dominios magnéticos. Entonces, se ha efectuado un trabajo, lo absorbe el cristal en forma de calor. Muy bien. Entonces, la medida del área del ciclo de histéresis me da una medida de la energía absorbida por el material y transformada en calor. Entonces yo debo tener en cuenta, para alguna aplicación tecnológica, debo tener en cuenta el área del ciclo de histéresis de un material cualquiera. Por eso es que, en general, a los materiales ferromagnéticos los clasificamos según la forma del ciclo de histéresis en dos tipos de materiales. Materiales blandos, materiales magnéticos blandos, son los que tienen un área pequeña del ciclo de histéresis. Estos materiales son ideales para usarlos en los núcleos de los transformadores eléctricos, también de los motores y los generadores eléctricos, porque la energía absorbida por cada ciclo es muy pequeña. Imagínense que por cada segundo, en la frecuencia industrial de 50 Hz, se recorre 50 veces este ciclo por cada segundo. Entonces importa que el área de este ciclo sea lo más pequeña posible. Hay otro tipo de materiales que se llaman materiales magnéticos duros, ferromagnéticos duros, que tienen un gran ciclo de histéresis, un gran área de ciclo de histéresis.
¿Para qué se utilizan estos materiales? Generalmente se los utiliza para imanes permanentes, ¿eh? Ya que a este material lo excitamos, llegamos a la saturación y cuando lo desexcitamos queda con un valor de magnetismo remanente elevado que lo convierte en un imán, ¿eh? De esta manera, este tipo de materiales es ideal para construir imanes permanentes, también para guardar datos en una memoria magnética. Apoyamos el 1, por ejemplo, en este punto y el 0 en este otro punto, y de esa forma construimos una memoria magnética. Muy bien. Con esto acabamos lo que es ferromagnetismo. Ahora pasamos a dos temas más dentro del capítulo, lo vamos a ver más rápidamente. El primero son los campos en un imán permanente. Nosotros debemos recordar siempre esta expresión, la expresión que relaciona los tres vectores magnéticos, ya que la vamos a aplicar continuamente para estos análisis. En este caso lo aplicamos en los imanes permanentes. Muy bien, acá tenemos una barra imanada, quedó magnetizada. Suponemos entonces que como está magnetizada, tiene circulación de corriente magnética, o sea, corriente de magnetización, I sub m, que habíamos definido, por lo tanto va a tener un cierto valor del vector magnetización. Nosotros, si en esta barra dibujamos las líneas de campo magnético, vemos que estas líneas de campo magnético son líneas cerradas, líneas de B, salen del polo norte del imán, recorren el espacio por fuera e ingresan por el polo sur. Son líneas cerradas. Si yo trazo una superficie gaussiana cualquiera, el flujo del campo B a través de esta superficie va a ser cero, porque como son líneas cerradas, siempre la misma cantidad de líneas que entra va a ser las líneas que sale. Entonces vamos a tener acá que el flujo es permanentemente igual a cero. Si nos fijamos en las líneas del vector magnetización, este vector magnetización existe solamente en la zona en donde hay corriente de magnetización I sub m. Entonces, las líneas de M están dentro de la barra magnetizada, pero no por fuera. Si nosotros trazamos una superficie gaussiana que encierre el polo norte, vamos a ver que va a tener un flujo entrante, o sea que va a ser diferente de cero el flujo del vector magnetización. Cuando encerramos una cara polar con una superficie gaussiana, vamos a tener un flujo diferente de cero. Y este vector, para igualarlo dimensionalmente con B, lo multiplico al vector magnetización por mu sub 0. De esa manera me quedan iguales. Cuando analizamos cómo varía el vector H, vemos que las líneas del vector H nacen en la cara polar norte, se cierran por fuera del imán
hacia la cara polar sur, y también se cierran por dentro del imán hacia la cara polar sur. De esta manera, el flujo de H a través de una superficie gaussiana va a ser siempre diferente a cero. Fíjense que para el polo norte el flujo de H es saliente, mientras que el flujo de B es entrante. Entonces podemos decir que en cualquier punto, mu sub 0 por H, lo podríamos representar acá a la ecuación que representa los tres vectores magnéticos. Podemos decir que B es igual a mu sub 0 por H más mu sub 0 por M, en donde en el interior del material H y M tienen el mismo sentido. Muchas veces a este campo, a esta excitación H, se la conoce como campo desmagnetizante, porque tiene sentido opuesto al campo magnético B. Muy bien. Entonces, para ver esto más en detalle, tenemos acá que como el campo B son líneas cerradas, el flujo es cero, la ecuación de los tres vectores magnéticos es esta, y en un punto P en el interior de la barra tenemos que B menos mu sub 0 por M es igual a mu sub 0 por H, y que mu sub 0 por M, por ende, es mayor en valor absoluto que B. Por lo tanto, mu sub 0 por H es contrario a B dentro del material. Fuera del material tiene el mismo sentido. Vemos que las únicas líneas cerradas son las del campo magnético B. Las del campo magnético, las del vector magnetización M y las de la excitación magnética H no son líneas cerradas. Muy bien. Esta sería una explicación matemática somera para justificar cómo se comportan los imanes permanentes. Digamos, esto lo podemos considerar como una introducción al estudio de imanes, no podemos ir mucho más allá de esto. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es circuitos magnéticos. Circuitos magnéticos, llamamos circuitos magnéticos al camino cerrado formado por las líneas de campo magnético. En una bobina toroidal, el circuito magnético es sencillo, como lo expresamos acá. Podemos ver que la circulación del campo H a través de una línea cerrada cualquiera, esto ya lo habíamos visto, la circulación es igual a N por I. También podemos decir que si consideramos el campo B, la intensidad de campo B constante en el interior del núcleo, el flujo del campo magnético es igual a B por S. Hacemos el producto punto, reemplazamos por los módulos, por el coseno del ángulo, etc. Ustedes ya lo saben calcular. Entonces, como B es igual a mu sub 0 por K sub M por H, despejo y me queda H igual a B sobre mu, o lo que es lo mismo, B sobre mu sub 0 por K sub M. Y como B es igual al flujo de B sobre la sección del núcleo S, reemplazando,
me queda esta expresión en donde H queda representado por el flujo de B sobre mu por S. Entonces, si nosotros tomamos esta relación, esta forma de cálculo de la excitación magnética y esta circulación del campo H, tomamos acá, entonces reemplazamos H por su igual dentro de la integral, y como sabemos que me va a quedar la integral del flujo de B sobre mu por S por diferencial de L, pero sabemos que el flujo de B es constante, lo sacamos afuera de la integral y me queda flujo de B por la integral cerrada de diferencial de L diferencial de L sobre mu por S igual a H. Perdón, igual a N por I, porque estamos en esta expresión. A N por I. El producto N por I lo vamos a asociar a la fuerza electromotriz en electricidad y lo vamos a llamar fuerza magnetomotriz. Y a esta integral, que está relacionada con las dimensiones del material y la permeabilidad del material, ¿recuerdan ustedes? La resistencia era igual a ρ por L sobre S, o sea, tenemos acá una expresión similar a la resistencia eléctrica. A esta la vamos a llamar reluctancia magnética del material y la expresamos con la letra R mayúscula cursiva. Reluctancia magnética del material. Entonces, de esta forma, pasando la reluctancia a dividir en el segundo miembro, me va a quedar que el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia magnética del material. De esta manera, yo puedo asociar esta expresión a la ley de Ohm, asociando el flujo a la corriente eléctrica. Por eso es que esta relación, que se llama ley de Hopkinson o relación de Hopkinson, también se la conoce con el nombre de ley de Ohm magnética. Entonces, en general, reemplazando la reluctancia por esta integral resuelta, podemos decir que el flujo de B es igual a N por I, que era la fuerza magnetomotriz, dividido 2pi por Rm, por mu por S, medido en Weber. Entonces, de esta manera, podemos averiguar el flujo, conociendo el valor de la permeabilidad magnética, podemos averiguar el valor del flujo del campo en el interior de este circuito magnético. Pero no solamente eso, sino que podemos analizar el caso que tengamos que este núcleo esté formado por diferentes materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, en este caso, tenemos que este núcleo, este es el mismo caso que el anterior. En este otro caso tenemos que el núcleo este está formado por 3 materiales diferentes, definidos por su permeabilidad.
uno tiene una permeabilidad mu1, otro tiene una permeabilidad mu2 y el otro una permeabilidad mu3. Lo que va a hacer que el campo magnético H vaya variando en los diferentes materiales. Acá están dibujadas las líneas de H. Y para calcular el flujo, podríamos considerar las diferentes reluctancias magnéticas de estos materiales como resistencias conectadas en serie, resistencias conectadas en serie, y de esa manera, conociendo la fuerza magnetomotriz que es N por I, podemos calcular el flujo magnético total producido en este material. Entonces, de esta manera, trabajamos en una conexión magnética en serie de circuitos magnéticos. También, y solo para mencionar, podemos decir que podemos considerar la existencia de circuitos magnéticos en paralelo. Acá tienen un ejemplo cualitativo de una conexión en paralelo. Acá hay dos circuitos magnéticos conectados en paralelo. Acá en este caso tenemos tres circuitos magnéticos conectados en paralelo. Acá tenemos una conexión mixta de circuitos en paralelo con circuitos en serie con diferentes reluctancia magnética. El aire va a tener una reluctancia magnética muy superior a la de los materiales ferromagnéticos. Muy bien, con esto terminamos el capítulo correspondiente a magnetismo en los medios materiales.